Buenos días, vamos a empezar con este nuevo encuentro SER Canarias, SER Radio Club Tenerife, dedicado a uno de los temas fundamentales en este tiempo, al tema de la transición ecológica. Le voy a explicar brevemente en qué consiste. Vamos a estar durante 1 hora y media aproximadamente, primero oyendo al consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio Balbuena, que va a hacer una exposición de aproximadamente unos 20-25 minutos sobre las nuevas leyes que están en trámite, importantísimas leyes, 3 en principio que van a afectar el futuro de la transición aquí en Canarias. Vamos a tener después la oportunidad de tener un debate con varios representantes. Estará por un lado Rafael Herrera, el director de Desarrollo Sostenible de Canaragua, Raquel Malo, la vicepresidenta de ASINCA, y Andrés Calvo, director gerente de Ascanio Química y expresidente de ASINCA también. Con ellos vamos a debatir de todos estos temas. Saben que hoy se celebra el Día Internacional del Agua, también será uno de los temas fundamentales que tratemos. Este encuentro está patrocinado por la propia consejería, con la colaboración de Desguaces Tenerife y Mutua Tinerfeña. Y bueno, creo que tendremos la oportunidad de escuchar y debatir temas que, como comentaba al principio, van a ser esenciales una vez que volvamos a los tiempos de normalidad o media normalidad. Como saben, pueden seguirnos en la retransmisión en streaming a través de sercanarias.com. Y bueno, sin más, me gustaría darle paso al consejero José Antonio Balbuena, que la ha titulado su ponencia Ecosistema Legislativo para la Acción Climática de Canarias. Cuando quiera, José Antonio. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a las personas que nos acompañan en este día presencialmente y a aquellos que nos estén escuchando a través de las redes. A finales del año 2019, a finales de noviembre o comienzos de diciembre, tuve también la oportunidad de compartir un foro como este para hablar de lo que era el proyecto por parte del Gobierno de Canarias y concretamente del área de transición ecológica en materia de transición ecológica, lucha contra el cambio climático y planificación territorial. Basaré la presentación como una continuidad de esa primera presentación. De hecho, voy a usar buena parte de esas diapositivas que en su momento presenté, porque al final, ese día lo que hice fue trazar las líneas maestras de la acción política y ahora lo que pretendo es demostrar cómo esa línea maestra, esos trazos que hicimos en esa pizarra virtual a modo de apunte, hemos ido complementando. Por lo tanto, es una segunda lección donde vamos desarrollando los conceptos, los principios y los elementos que introdujimos esa primera exposición hace 15 meses, pero parece que fue ayer porque casi 13 meses lo hemos ocupado con una crisis sanitaria. Ese día terminé la presentación hablándoles del concepto de sostenibilidad, ese concepto que no es ese concepto antiguo, desde mi óptica, de ese triple equilibrio entre las acciones ambientales, sociales y económicas, sino es un concepto donde todo está englobado por la acción ambiental. Es decir, estamos supeditados, todas nuestras políticas, todo nuestro día a día, a los beneficios que podamos de alguna forma reportar a nuestro medio ambiente. Y veré después que la crisis sanitaria refrenda este modelo en algunos elementos concretos. Terminé también poniéndole la imagen de una indígena del Amazonas que en épocas después de un incendio forestal, que azotan día sí día también al Amazonas, es capaz de cuidar a cualquier tipo de animal, a cualquier tipo de ser vivo, como si fuese su propio hijo. Y terminé con un lema que hay que cambiar porque sencillamente vale la pena. Ese día, cuando salimos, nuestras calles estaban llenas. No sabíamos lo que nos esperaba hasta que llegó el viernes 13. Vaya. A ver. Perdón. Antes arrancó.
Disculpa. No, que no han cambiado el... ¿No se funcionó? No, voy a tirar del pendrive. Vamos a cerrar ya el ordenador. Antes funcionó. La presentación del consejero y, como saben, recordarles que estamos aquí en el foro Encuentros Radio Club Tenerife para hablar de todo lo que tiene que ver con el cambio climático, con la transición ecológica y con todo el reto que supone esta transición después de que el impacto del COVID supusiera una especie de despertar de la naturaleza, ¿no? Que nos dejó, yo creo que es una de las cosas, por lo menos a mí, que más me llamó la atención, y yo creo que a la mayoría de la gente parecía que al retraernos nosotros y la actividad humana, ¿no? Había como un repunte de la naturaleza, pero parece que después, y después lo podremos debatir, la reducción de la contaminación no ha sido tanta en este año como era de esperar. ¿Está ya, José Antonio? Sí, listo, disculpa. Pues venga, cuando quiera. Son estos fallos del directo. Vale. Como insisto, después nuestras calles estaban vacías y llegó el viernes 13 de marzo. Un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. Y esos 15 días fueron más de 15 días y esas calles que antes estaban llenas empezaron a estar vacías. Cambiamos de leer caras en su totalidad, de ver que alguien se reía por sus bocas, por intentar describir, intentar interpretar la sonrisa a través de los ojos. De hecho, hemos tenido que aprender a saber los sentimientos y interpretar los sentimientos de cualquier persona a través del gesto de la mitad alta de la cara. Pasamos a ver imágenes en la calle que nunca hubiésemos pensado ni tan siquiera hace poco más de un año. Imágenes que ya veíamos en países como China, pero que nos parecían muy extrañas. Empezamos a ver aeropuertos vacíos, incluso empezamos a ver cómo el tráfico en nuestras calles había literalmente desaparecido. Nos tuvimos que acostumbrar a una nueva realidad, una realidad como la de hoy, donde nuestros encuentros, cuando tenemos que interlocutar, cuando tenemos que transmitir algo, ya hemos tenido que renunciar al encuentro directo persona a persona y todo tiene que ser a través de una pantalla. Por suerte nuestra creación es amplia y también hemos introducido datos de humor. Esas mismas redes que nos permiten comunicarnos también nos han permitido sacarnos alguna sonrisa. Hemos descubierto el valor de los balcones, hemos descubierto el valor del vecino, alguien que teníamos puerta con puerta y que tal vez nunca habíamos hablado, con el que nunca habíamos compartido ni un tan siquiera un hola, ¿cómo te va? Fueron meses donde los balcones, las terrazas, se convirtieron en nuestro desahogo, incluso en nuestro centro de diversión. Son imágenes que han sido recientes en nuestra historia vital, pero que muchos queremos poner lejos en nuestra historia vital. Pero fueron hace apenas un año. Hemos descubierto el valor de la solidaridad y hemos empezado a generar mayores empatías entre nosotros. Empatía que todos los días a las 7 de la tarde se traducían y tenían su manifestación en imágenes como esta. Empezamos a valorar lo que realmente era importante para nosotros, nuestra propia vida. Empezamos a cambiar hábitos para defender nuestra propia vida. Empezamos a ver como normal, como escenarios como escenarios como en Madrid, donde se vendía turismo, en lugar de venderse turismo, lo que se vendía era salud, se vendía esperanza, se vendía el esfuerzo y el sacrificio de un cuerpo de función pública, como son los sanitarios,
para los que nunca tendremos palabras de agradecimiento por el tiempo que han dedicado, por las vidas que han dedicado, por las horas familiares que han dedicado y por el insomnio que han pasado. Pero por encima de ello teníamos la naturaleza que empezaba mandándonos mensajes. Empezábamos a ver cómo algo estaba pasando en la naturaleza, como empezaban a aparecer artículos, empezaban a aparecer datos, empezaban a aparecer opiniones de científicos cualificados, donde se nos decía que la naturaleza estaba respondiendo de otra forma totalmente distinta a cómo estaba respondiendo la sociedad. Empezábamos a ver en las redes imágenes que eran sorprendentes para nosotros, espacios urbanos recuperados por la naturaleza. Empezábamos a ver, más que a ver, a sentir cómo el sonido de las ciudades, el bullicio del tráfico, el bullicio de la gente caminando, el bullicio nuestro, el alboroto cuando estamos de fiesta, cuando estamos paseando por las calles, pasó a ocupar otro sonido en otras ciudades. Empezamos a escuchar pájaros. Imágenes en nuestros mares que muchos nunca habíamos visto. En definitiva, la naturaleza nos estaba mandando un mensaje, nos está mandando un mensaje. Y el mensaje es claro, nítido y contundente. A pesar de que hayamos puesto en riesgo nuestra economía, a pesar de que hayamos cambiado nuestros hábitos sociales, el medio ambiente, la naturaleza, el entorno, no se ha resentido, todo lo contrario, ha crecido. Por lo tanto, tengamos consciente que la sostenibilidad no es el triple equilibrio entre la acción social, económica y ambiental. Eso es una falacia que nos hemos inventado como especie animal. Eso es una falacia que nos hemos inventado para justificar grandes daños ambientales a nuestro entorno en pro de un progreso económico y un progreso social, que esta crisis sanitaria ha demostrado que el medio ambiente no nos necesita. Es más, el medio ambiente sin nosotros está mejor. Y hemos visto cómo se recupera a un ritmo que muchos científicos entendían que era imposible que se pudiese recuperar. Hemos visto cómo los animales recuperan los espacios urbanos que antes de nosotros construir, antes de nosotros alterar, antes de nosotros antropizar, eran sus espacios, sus hábitats normales. Hemos visto cómo en nuestro día a día en las ciudades están los pájaros, que la única forma que tenemos de percatarnos de que están ahí es que sencillamente nosotros no estemos. Por lo tanto, aprendamos este mensaje. En aquella presentación a finales del año 2019, empezaba con esta pizarra. En esta pizarra voy a centrarme en aquellos elementos sobre los que se han producido variaciones importantes. En primer lugar, cada vez son más las publicaciones que ya no niegan el cambio climático. Cada vez son más las publicaciones, prácticamente antes era 1 de cada 10, habían publicaciones negacionistas. Esas publicaciones negacionistas sencillamente, con la experiencia práctica de este año, han quedado enterradas. Y en los próximos años empezarán a aparecer publicaciones donde se revele de forma objetiva y con datos científicos las mejorías que ha sufrido el medio ambiente en estos 12 meses, más concretamente en los 3 meses de encierro total. En materia de emisión de gases de efecto invernadero, este año se han producido menos emisiones que en años anteriores, pero la concentración sigue siendo alta, por lo cual demuestra que independientemente de que pongamos un 0 ya a las emisiones de gases de efecto invernadero, los efectos para rebajar la concentración no se percibirán hasta el siglo que viene. Hemos visto además cómo hay algunos efectos que han cambiado. Es decir, no sé si se han dado cuenta, pero este año, donde ha habido menor presión, sobre todo en nuestros espacios, en nuestro entorno, en nuestra atmósfera, parece que las estaciones han recuperado la normalidad. Hemos tenido un verano normal, hemos tenido un otoño con lluvia, hemos tenido un invierno frío y estamos teniendo una primavera. Ya estamos viendo especies que están floreciendo cuando les corresponde florecer. Por lo tanto, otro efecto importante. Seguimos teniendo desplazamiento de especies a nuestras tierras. La migración que estamos sufriendo no se va a parar por mucho que Europa cierre fronteras o por mucho
que el Estado español no le quiera dar una solución digna. Están equivocados, no saben que esta migración, estos movimientos migratorios van a ir a más, sencillamente, porque el ser humano, al igual que cualquier especie animal, necesita desplazarse a territorios mejores. Y eso es lo que está sucediendo y seguirá sucediendo. Por lo tanto, hasta que no le demos una perspectiva climática al problema migratorio, sencillamente seremos incapaces de poder resolver el problema migratorio. Y eso pasa por asumir que Canarias es un paso hacia otra tierra con mayores oportunidades. No es una barrera para alcanzar oportunidades para aquellas personas que las están buscando. Una segunda pizarra que puse fue esta sobre las medidas de adaptación que estamos implementando desde el Gobierno de Canarias. Medidas de adaptación donde teníamos que hacer un estudio pormenorizado de cada sector, de los efectos del cambio climático sobre cada uno de los sectores. Estudio que tenemos prácticamente culminado y que tendrá su reflejo en la estrategia de acción climática y en el plan de acción climática, donde para poner cada una de las medidas hemos valorado los pros y los contras de cada medida. Hemos hecho evaluaciones internas al objeto de que cada medida que pongamos, con el consenso por parte de los sectores que van a recibir esa medida en primera persona, no les genere más perjuicios que beneficios, sino sencillamente que sean acciones que se requieren en Canarias para ponernos a día en la acción climática. La tercera pizarra que les puse fue en materia de mitigación, donde también hemos desarrollado dos acciones. Hemos desarrollado acciones principalmente en el vector energético donde hemos empezado a extender el concepto de democratización. Es la primera vez que Canarias tiene una línea de ayuda directa para el autoconsumo domiciliario en cada uno de nuestros hogares. Ayuda que va a seguir teniendo continuidad en los próximos años y que va a tener un empuje importante con los fondos europeos. Dijimos que la gran asignatura pendiente en Canarias era la democratización de la energía y estamos trabajando en el concepto de democratización de energía, planificando, pero también actuando en forma de subvenciones. Planteamos también en las acciones a corto plazo, no hemos renunciado a nuestros principios de acciones transversales, de convertir a la administración autonómica en una administración ejemplar, que sea justa y social, empatía, fomentar el I+D+I y sobre todo ser firme con las acciones que llevamos a cabo. Para ello establecimos una hoja de ruta a corto plazo y lo primero que había que hacer era poner en funcionamiento la administración. Una administración que en materia ambiental estaba en punto muerto, una administración que no tenía el impulso que debía de tener. Y eso voy a demostrar cómo se ha conseguido. Primeramente se consigue presupuestando. De hecho, en el año 2020 tenemos casi 40 millones más, un 32,25% más de presupuesto que tenía el área ahora de transición ecológica que en el presupuesto del año 2019, el último de la legislatura anterior. Y además con compromisos claros en la acción climática, donde se destinan 13,5 millones en distintas acciones climáticas, distintas acciones que aborda de alguna forma áreas transversales como la investigación, que para nosotros es fundamental, destinando 2 millones de euros a las universidades canarias, exclusivamente que para líneas de investigación que antes estaban paradas y que ahora se están impulsando. Porque Canarias tiene mucho que aportar como laboratorio para conocer los efectos del cambio climático, pero sobre todo también para conocer los efectos de determinados tipos de medidas para afrontar la lucha climática. En materia de biodiversidad, la gran olvidada de Canarias, con más de 10 millones de euros para recuperar y para proteger nuestras especies que tendrán un amparo, como debe de ser, por primera vez en una ley de biodiversidad y patrimonio natural. En materia de agua y saneamiento, destinando casi 35 millones de euros, nos encontramos sin proyectos apenas para poder ejecutar y a día de hoy tenemos proyectos por casi 248 millones de euros, no que estén redactados, sino que están listos para licitar y que van a tener su reflejo en el próximo convenio de infraestructuras hidráulicas y segura también dentro de los fondos del plan de recuperación. 42 millones y medio en electricidad, con líneas nuevas y sobre todo potenciando algunas de las líneas ya existentes para hablar y para seguir penetrando las energías renovables. Pero no solo presupuestar, es también ejecutar. El último ejercicio del gobierno anterior tenía un presupuesto en el 2018 de 116 millones de euros, de los cuales se ejecutó el 87%. Nuestro presupuesto del año 2020, un año complejo para gestionar. Recordemos que la crisis sanitaria paralizó la administración casi 2 meses,
Por lo tanto, fueron 10 meses reales de ejecución. Teníamos un presupuesto mayor de 140 millones de euros y se ejecutó el 97,12%. Si comparamos nada más que a niveles de ejecutado, en el año 2020 se ejecutó casi 35% más de lo que se había ejecutado en el 2018. Por lo tanto, hemos puesto en marcha la administración. No solo presupuestando, que es muy bonito presupuestar a final de cada año, sino lo que es importante, ejecutando y ejecutando conforme a lo que se había planificado. Pero después hemos empezado a crear complicidades. Nos hemos reunido con todos los colectivos habidos y por haber que en Acción Climática tienen que decir algo, que son absolutamente todos los colectivos que representan la sociedad canaria. No ha habido un colectivo con el que no nos hayamos reunido para hablar, para plantear qué hacemos con la ley o lo que estamos haciendo ahora, qué hacemos con nuestra ley de biodiversidad. Hemos generado cauces de participación que sencillamente ni tan siquiera estaban previstos en la normativa que regula la participación pública. Nuestro gran proyecto es la Ley de Cambio Climático. Una ley de cambio climático que tiene un anteproyecto y que está en su fase final para poder llevar al Parlamento en el segundo trimestre de este año. Una ley que se marca objetivos claros, objetivos para afrontar la crisis climática y proteger a las personas, sus bienes y los sectores productivos, la infraestructura y el territorio de los efectos de la acción climática, que tiene 8 finalidades, donde el nuevo modelo energético va a ser un vector muy importante, pero sobre todo también va a ser un vector muy importante las medidas de mitigación y adaptación. Una ley que tiene un carácter integral y transversal que afecta a todos los elementos que componen la sociedad canaria, sean administraciones públicas, sector privado, ciudadanos en particular. No va a quedar nadie exento de lo que va a suponer la ley de cambio climático y lo que le va a suponer en su día a día. Una responsabilidad, por lo tanto, compartida entre administraciones autonómicas, pero sobre todo que va a generar obligaciones que tendremos que cumplir. No nos queda otra que cumplir las obligaciones si queremos vencer esta lucha contra el cambio climático. Una ley que tiene una serie de principios generales, 19 principios generales, donde evidentemente hay un principio muy importante que es el de protección de los colectivos más vulnerables. Dijimos que nadie se iba a quedar atrás y eso va a quedar demostrado porque se está elaborando una estrategia de transición justa que será uno de los instrumentos de desarrollo de la Ley de Cambio Climático. Una ley que va a introducir la perspectiva climática en todos y cada uno de los sectores que componen la sociedad canaria. Toda la sociedad canaria tiene que tener perspectiva climática en sus actuaciones, en el turismo, en la salud, en la pesca y la agricultura, en los recursos hídricos, en la calidad de los cielos, en el urbanismo, en la agricultura y ganadería, en la industria, en el comercio. Todos tendrán que introducir la perspectiva climática en su día a día. Por ejemplo, en el turismo, por poner algunos ejemplos, ¿no?, que aparecen recogidos en esa ley de cambio climático, se va a exigir la necesidad de que se tenga un plan de transición energética. Los planes de transición energética, para que me entiendan, va a ser algo similar a los planes de prevención de salud, de riesgo y salud, que tienen que tener las empresas a raíz de la ley de salud en el entorno de trabajo del año 95. Algo similar. No es un documento que tenga que ser aprobado por la Administración, es un documento que tiene que hacer cada institución. En industria y comercio exactamente igual. Además del plan de transición energética, tendrán que estar inscritos en el registro canario de huella de carbono. Necesitamos saber cuál es nuestra huella de carbono en Canarias si realmente queremos ser un territorio neutro, como lo hemos marcado en el año 2040. En materia de salud, donde hablan planes específicos de vigilancia de la salud a enfermedades asociadas con el clima. Por cierto, ya empiezan a haber artículos científicos donde nos revelan que si antes teníamos pandemias como la que estamos sufriendo una vez cada 100 años, ahora serán más frecuentes debido a uno de sus motivos precisamente por la acción del cambio climático. Por lo tanto, por desgracia, esta no va a ser la última pandemia y mucho me temo que esta generación tendrá que padecer en carnes propias nuevas pandemias sanitarias. En materia de enseñanza y de educación, donde la acción climática va a ser asignaturas transversales en todos los niveles, tanto en formación reglada como no reglada. Y estamos desarrollando también los instrumentos de desarrollo de esa ley. En este mandato van a quedar hechas la ley y sus instrumentos de desarrollo para que no exista ningún tipo de excusa para aplicar la hoja de ruta que vamos a cambiar, como son las estrategias de acción climática, el Plan Canario de Acción Climática, el Plan de Transición Energética, que ya se está elaborando y hemos empezado por conceptos de democratización. Se están redactando ya una serie de estrategias que van a conformar ese plan de transición energética
y hemos empezado precisamente por la democratización, por ese vector que teníamos que avanzar, el autoconsumo. Tenemos perfectamente diagnosticado, a nivel de cada una de las referencias catastrales, las necesidades y el potencial que tiene Canarias en materia fotovoltaica. Pero es que también lo hemos casado con las necesidades desde el punto de vista de almacenamiento para poder almacenar aquella energía que necesitamos generar, porque en algún momento de año sencillamente no vamos a poder generar. Y además también con estrategias de vehículos eléctricos. Y vamos a seguir caminando. Ya tenemos hechas las estrategias de geotermia, estamos terminando la estrategia offshore, estamos trabajando en la estrategia de hidrógeno verde, en comunidades energéticas, en todos y cada uno, y también en la estrategia de generación convencional. Pero también seguimos trabajando en los otros textos normativos. En breve ya tenemos un primer borrador de la Ley de Economía Circular, con la intención de que pueda ir a Consejo de Gobierno para su primera consideración como anteproyecto, también en el segundo trimestre del año. Estamos trabajando ya con la Ley de Biodiversidad, que hemos querido meterle un plus de participación, y es que antes de llevar al Consejo de Gobierno hemos consultado con 700 personas, con 700 colectivos, los más representativos en el mundo de la biodiversidad, ese texto articulado, un texto de máximo que evidentemente será modificado antes de llevar al Consejo de Gobierno. Entre otras cosas, no va a contemplar ningún artículo que permita la consideración de especies silvestradas a los animales domésticos, como ha sido motivo de polémica en las últimas semanas. Pero además, se vienen desarrollando las medidas a medio plazo que veníamos planteando, y sobre todo con la premura del tiempo. La premura del tiempo es tener una reducción del 50% de los gases de efecto invernadero en el año 2030, pero ser neutros en el año 2040. Pero la crisis sanitaria también nos ha puesto un instrumento sobre la mesa, un instrumento que se llama Plan Nacional de Recuperación, un instrumento que para España supone 140.000 millones de euros y que en Canarias, por lo menos de la Consejería, se está haciendo el trabajo. Si tan pronto el presidente del Gobierno anunció el Plan Nacional de Recuperación, empezamos a trabajar y empezamos a hacer un mapeo de las propuestas que hay en Canarias maduras para poder captar fondos. Hemos podido recopilar del sector privado en torno a 568 propuestas por un monto global de más de 7.200 millones de euros. Pero en el sector público, más de 4.500 propuestas con un monto total de 8.700 euros. Y este es el mapeo, es decir, a medida que se vayan materializando los fondos, desde la Consejería se está siguiendo una estrategia enfocada en 3 puntos. En primer lugar, en las reuniones sectoriales donde el Ministerio ya nos va confirmando una serie de cantidades, vamos definiendo de ese mapeo qué proyectos pueden estar sujetos a esa subvención y se lo vamos comunicando tanto a las entidades privadas como a las administraciones públicas. A día de hoy tenemos confirmado estas líneas en materia de saneamiento para núcleos de menos 5.000 habitantes, 25 millones para economía circular, hasta 36 millones de euros para movilidad eléctrica. Este año teníamos poco menos de 4 millones de euros. Abastecimiento de agua está pendiente de definir la cantidad. En saneamiento para más de 5.000 habitantes también está pendiente de definir la cantidad, que se está actualmente trabajando con el Estado, lo mismo que en actuaciones de barranco. Y la gran oportunidad, 466,66 millones de euros para una estrategia de energía sostenible en Canarias, que vamos a destinar de manera principal a 4 elementos. En primer lugar, el autoconsumo público, que las administraciones públicas, en esa línea de que tienen que ser ejemplarizantes, sean autosuficientes energéticamente, y que los ahorros que se genere anualmente en materia de consumo eléctrico se destinen a subvenciones, ayuda para penetrar el autoconsumo doméstico, de manera que estaremos multiplicando por 2 el efecto que recibamos del NEC europeo. Materia de geotermia, terminar de analizar la viabilidad de la geotermia en las islas que son potencialmente posibles. Producción de hidrógeno verde en pequeña escala que conectaremos con las políticas que está fomentando la Consejería de Obras Públicas y Transporte para el transporte por carretera mediano y pesado, que precisarán de hidrógeno verde, y el vehículo eléctrico que hay que seguir fomentando con sus puntos de recarga. Pero es que además con ese mapeo vamos a hacerle propuestas maduras al Estado de financiación para Canarias. Ha quedado patente y demostrado que el Estado, el Gobierno de España, es sensible con Canarias. La ayuda que se ha anunciado de más de 1.000 millones de euros de ayuda directa a los sectores económicos más perjudicados por la crisis sanitaria es una muestra de ello. La estrategia de energía sostenible en Canarias es otra muestra de ello. Por lo tanto, existe sensibilidad por el Gobierno de España y nosotros vamos a hacer una actitud proactiva. No esperar a que nos digan que existe determinados tipos de fondos, sino plantearles fondos específicos. Y por lo tanto, estamos en disposición de poder plantear fondos en abastecimiento de agua domiciliaria de en torno a 275 millones para mejorar
todas las redes municipales de agua de manera que tengamos un 0% de pérdida. Eso supone un ahorro importante. En materia de saneamiento en torno a 400 millones. Y así con cada una de las líneas que se las vamos a plantear. Y después también se están analizando los correspondientes PERTE. Por lo tanto, este ha sido un año, después de mi última charla, donde se ha avanzado en el ecosistema normativo, donde nos hemos adaptado a la crisis sanitaria y donde espero y deseo que en próximos encuentros podamos tener calles como estas, ¿no? Otra vez, calles llenas de gente, porque ahora se nos abre una oportunidad para poder adelantar el camino que nos habíamos marcado a finales del año 2019 y ser un camino más robusto, donde los objetivos, que como dije en el año 2019, no son sencillos de cumplir, eso lo sabemos. Va a ser complicado poder llegar a los objetivos que nos hemos marcado, pero a día de hoy no hay ningún motivo que nos lleve a tener que renunciar a ninguno de los objetivos marcados, porque con esfuerzo, con sacrificio, con el empuje del conjunto de trabajadores y trabajadoras que componen la Consejería de Transición Ecológica, sencillamente la complicidad, estoy convencido que podremos alcanzar todos y cada uno de los objetivos cambiados. La Ley de Cambio Climático va a ser una realidad. La Ley de Biodiversidad y Patrimonio Natural va a ser una realidad. La Ley de Economía Circular va a ser una realidad. Pero no serán leyes que queden muy bonitas dentro de nuestra librería de leyes canarias, sino que tendrán ya sus propios instrumentos de desarrollo, que empezaremos a poner en marcha en este mandato, pero que sobre todo para los próximos mandatos no va a haber ningún tipo de excusa para que Canarias no haga la tarea que tiene que hacer, porque es muy difícil llegar al final si no nos trazamos el camino. Y lo que estamos haciendo sencillamente es definir un camino, y además definir un camino entre todos porque es necesario. Y sobre todo aprendiendo, y con esto termino, la lección que nos ha dado la crisis sanitaria. Nosotros no somos la solución para el medio ambiente, nosotros somos actualmente el problema, a día de hoy. En función de lo que hagamos de aquí en adelante, podremos ser una solución para el deterioro ambiental. Pero de la misma forma que la naturaleza nos ha dado ya una lección, insisto, seguiremos teniendo pandemias sanitarias en los próximos años. Es decir, ya eso de una pandemia al siglo no va a ser. Es decir, ahora vamos a tener, cada generación, nos tendremos que acostumbrar a convivir con varias pandemias durante nuestra propia vida existencial. Y eso va a suponer que o hacemos cambios profundos en nuestro día a día, que van a ser cambios que van a suponer menos sacrificio para todos y cada uno de nosotros. El medio ambiente no nos pide que nos pongamos mascarillas, que no nos reunamos en un entorno, porque protegemos nuestra vida, lo más preciado. El medio ambiente nos va a pedir sacrificios, mucho menos impactantes desde el punto de vista de la magnitud, para salvar la vida que es más importante que la nuestra, que es la vida del planeta. Por lo tanto, esta crisis sanitaria nos ha servido para aprender de que la naturaleza se recupera sin nosotros a una velocidad vertiginosa y, en segundo lugar, y no menos importante, que somos capaces de modificar nuestros hábitos si es necesario. Y los hemos modificado y recuperaremos hábitos normales, recuperaremos abrazos, recuperaremos besos, recuperaremos fiestas, recuperaremos saltos de alegrías en un concierto. Pero hay algunas cosas que vamos a tener que cambiar sin renunciar a nuestro día a día, sin renunciar a la esencia del ser humano para salvar la vida en el planeta. Eso es lo que nos hemos marcado con nuestro ecosistema normativo. No nos hemos marcado más que eso, que el trazar el rumbo para, obligando, evidentemente, porque estamos en un Estado de Derecho donde la legislación garantiza derechos y por lo tanto da certeza jurídica, garantizar que Canarias se pone a la vanguardia en materia de acción climática, alineada con el Gobierno de España y alineada con la Unión Europea. E insisto y termino. Esto espero que más pronto que tarde, que en la próxima vez que nos podamos encontrar, terminemos con abrazos, que es lo normal y es a lo que estamos acostumbrados. Muchas gracias. Sí, gracias José Antonio. A mí me gustaría pasar ya directamente, porque son tantos los temas que se abarcan, ¿no? Tantos los retos que hay que asumir. Esa definición de un camino entre todos a la que tú te has referido, me gustaría pedirles una primera valoración, una primera intervención a cada uno de ustedes sobre dónde quieren centrar el debate en lo que les afecte directamente a sus ámbitos de trabajo y sobre lo que han oído de la intervención del consejero para poder así ir ampliando el debate. Andrés Calvo, empiezo por ti.
primer lugar, si te parece. Gracias. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme a esta charla, que para mí es bastante importante, porque quienes me conocen saben que llevo muchos años hablando de convivir con nuestro medio ambiente y que se nos den oportunidades, ¿no? Escuchaba al consejero y recordaba que en el año 2005 un grupo de industrias nos unimos para generar un parque eólico, para que toda nuestra energía de la parte eléctrica pues pudiésemos generar autoconsumo, que teníamos que poner donde estaba el viento, y que eso se nos compensase a las industrias por la energía que estábamos pagando. Se nos denegó, nunca se nos hizo caso, ¿no? Estamos hablando del año 2005, hoy estamos hablando de la ley de autoconsumo. O, por ejemplo, cuando en el año 2008-2010 hablábamos que el sistema integrado de gestión que estaba en Canarias para la recuperación de envases y embalajes, pues estaba maltratando a Canarias y la estaba dejando de lado, ¿no? Entonces, bueno, que 15 años después o 10 años después estemos hablando pues, de que esto es importante, significa que los que entonces estábamos en la industria teníamos razón, con lo cual la primera impresión es bastante positiva. Yo quizás, por poner temas en el debate, sí, yo creo que es importante, y se está haciendo desde la consejería, es la búsqueda del consenso y la participación, porque sí es importante que las normas que regulen nuestro medio ambiente, efectivamente no tenemos que ir en contra del medio ambiente, pero tampoco tenemos que paralizar la actividad económica. Entonces, es importante que se reúnan con los sectores económicos, que lo están haciendo, pero también es verdad que deben de coger parte de las propuestas que estamos haciendo, que eso sí nos preocupa, porque hay alguna parte en donde nosotros tenemos desde luego muchas dudas, ¿no? Ahora desarrollamos algunas de las cosas ya interesantes que has abierto, entre ellos ya se intentó con la ley del suelo, por ejemplo, esa compaginación de que no se parara y no se frenara. Después le preguntaré, consejero, cómo se compaginan todas estas leyes, pero me gustaría, Raquel Malo, vicepresidenta de ASINCA, que nos dieras tu primera valoración. Pues nosotros, como comentaba Andrés, desde el sector industrial siempre hemos trabajado en este camino del medio ambiente, de intentar reducir nuestras emisiones, de intentar ser lo más eficientes posibles en nuestros sistemas productivos, y creo que la industria es un ejemplo, la industria de Canarias, de esto, de este cambio y de estas demandas que hacíamos desde hace tantos años atrás y que, bueno, un poco se están viendo reflejadas en esta administración, y la verdad es que estamos contentos de que se tenga en cuenta el medio ambiente y que nos tomen en cuenta y en consideración dentro de la consejería para poder trazar todo este camino que nosotros lo teníamos claro y lo seguimos teniendo claro y que por supuesto apoyaremos. Ahora seguiremos también desarrollando todo el tema de lo que es la infraestructura, el saneamiento y el tratamiento de aguas y todo eso, que además todo el tema de la financiación para las infraestructuras hidráulicas. Rafael Herrera, ¿tú qué valoración haces? Te comentabas antes de entrar, hay todavía mucho que hacer. Sí, sí. ¿Esto hasta dónde avanza, hasta dónde camina? Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer la invitación a participar en este debate, además un día como hoy, que es el Día Mundial del Agua. También quiero agradecer al señor consejero la exposición que ha hecho, que me ha parecido emotiva, me ha parecido muy emotiva, y además también me parece muy interesante que desde el Gobierno de Canarias, desde la Consejería y su equipo, se esté trabajando en esta línea. Nosotros, como empresa dedicada al sector del agua, nos sentimos parte y nos sentimos también, sentimos que el cambio climático está teniendo ya un impacto muy importante sobre lo que es el sector de abastecimiento de agua. Yo siempre pongo un par de ejemplos sobre cómo el cambio climático nos está afectando. Se puede hablar de muchos más, pero yo tengo la experiencia personal de trabajar en el municipio de Telde, en el sector del agua, y hace unos años hubo un episodio de climatológico ahí extremo, cayeron unas lluvias, más de 100 litros por metro cuadrado en cosa de una hora. Aquello fue un desastre absoluto, las infraestructuras de agua quedaron muy afectadas y tuvimos que estar trabajando durante una semana como locos, y además aquello supuso un gasto de $500.000 para poder restablecer el servicio y dejarlo en condiciones.
ese episodio climatológico extremo es algo que sabemos, nos lo dicen los científicos, que se va a repetir y cada vez con más frecuencia. Aquí en Tenerife también tienen, desgraciadamente, experiencias bastante duras con respecto al hacer frente a estos fenómenos climatológicos extremos. También otro ejemplo que quiero poner es cómo este último verano, también en el municipio de Telde, las temperaturas fueron bastante altas, hubo muchos episodios repetidos de temperaturas extremas y eso disparó la demanda de agua. Es decir, con el cambio climático nos encontramos con que va a haber un estrés hídrico, va a haber más demanda y va a haber menos disponibilidad de agua, menos los recursos naturales nos los van a poner más complicados, con lo cual es muy necesaria esa adaptación y bueno, por eso nosotros, y ya hablaremos más adelante de eso, desde Canaragua, pues celebramos este tipo de cuerpo normativo y además se podría decir que llevamos un tiempo preparándonos. Para nosotros como un examen y nos lo tenemos más o menos aprendido. Yo les voy a pedir que intervengan entre ustedes y se hablen también si consideran a lo largo del debate, pero sí me gustaría, tú has hablado de estrés hídrico, Canarias antes de la pandemia estaba en emergencia hídrica. Todo este tipo de infraestructuras y todo el tema de agua, ¿cómo va a quedar? ¿Vamos a poder contener esa emergencia? No nos queda otra, es decir, tenemos desde el punto de vista las carencias de agua, sobre todo está para las distintas actividades económicas, sobre todo el sector primario y también en algunos casos el sector industrial, no tanto para el abastecimiento domiciliario. En el abastecimiento domiciliario el principal problema que tenemos es las pérdidas, ¿no? Hay pérdidas de en torno a un 40 o 50% de nuestras redes, por eso queremos aprovechar los fondos europeos para renovar por completo las redes municipales de mano de los ayuntamientos para ahorrar ese 50% que actualmente se pierde, ¿no? Y en materia de sector primario, pues el sector primario evidentemente tiene que hacer un esfuerzo de adaptación. Está claro que hay que analizar exactamente las características del agua que se puede destinar a ese sector primario, pero hay una línea en la que tenemos que avanzar, sobre todo que tienen que avanzar las islas de Tenerife, La Palma, Gomera y El Hierro, que sobre todo en políticas desaladoras, ¿no? Hoy en día nuestros acuíferos, tal como se está diciendo, están bajando desde el punto de vista de su nivel, pero sobre todo también la calidad de esas aguas no es la que tenían hace 30, 40 años. Por lo tanto, está claro que tiene que haber una apuesta decidida por nuestros acuíferos. Por lo tanto, la política del agua es importante, pero también quiero insistir que la planificación es importante. A día de hoy, Canarias ya está al día en planificación hidrológica, planificación de riego e inundaciones. Ya estamos al día, es decir, ya Canarias nunca más será sancionada porque no hace su tarea en política de planificación. Esa planificación ya está hecha, esa planificación se está actualizando y ya hemos dejado atrás esa época en la que no se planificaba y éramos sancionados por la Unión Europea. Ahora, insisto, y tenemos proyectos a día de hoy por 248 millones de euros y se siguen haciendo proyectos, porque es muy difícil hacer obras si no hay proyectos. Y además proyectos con todos los beneplácitos desde el punto de vista ambiental para poderlo licitar, que era otra de las patas que siempre nos paraba, ¿no? Por lo tanto, la planificación hidrológica ya se está negociando con el Estado el nuevo convenio, esperamos que sea realidad en breve, pero además de eso lo vamos a complementar con fondos europeos, porque insisto, la Unión Europea, el 37% de los fondos de los planes nacionales de recuperación tienen que estar destinados a transición ecológica y dentro de esos fondos va a ocupar un papel importante el ciclo integral del agua. Hay una pregunta que acaba de entrar específicamente sobre este tema para el representante de Canaragua. Pregunta, ¿se construirá con fondos europeos una desaladora en la laguna? Bueno, yo eso ahora mismo no lo sé, no sé si se va a construir, pero desde luego sí que entiendo que es necesario. Como dice el señor consejero, o sea, cada vez, y como he comentado yo antes, cada vez esos recursos hídricos naturales van a ser más escasos y a esto tenemos que hacerle frente de distintas maneras. Una, como bien se comentó, mejorando la eficiencia de las redes de distribución. Es algo que la verdad que es bastante lamentable que a día de hoy existan esas redes de distribución municipales donde un 40%, o sea, de cada 100 litros de agua que se extraen de su suelo o bien que se desalan, que además desalar agua es bastante costoso y además en términos energéticos demanda mucha energía, pues de cada 100 litros de ese agua que se extrae de su suelo o de ese agua que se desala, 40 litros se pierden, 40 litros no llegan al consumidor. Y eso a mí me parece bastante lamentable porque es algo que técnicamente
es perfectamente posible de evitar. Es decir, no es que estemos hablando de la necesidad de tecnología avanzada o incluso la necesidad de investigar y desarrollar aplicaciones. Es que es algo que es perfectamente posible. Yo quiero poner un ejemplo, por la parte que me toca, evidentemente. En los últimos 10 años, el rendimiento medio de las instalaciones gestionadas por Canaragua en todo el archipiélago ha pasado de un 73% a un 88%. Es decir, en los municipios que nosotros gestionamos se pierde un 12% del agua, nada más. La gente podría decir, oye, pero todavía se están perdiendo un 12%. El problema es que alcanzar 0% de pérdidas es bastante complicado. Esto funciona como la clásica ley de rendimientos decrecientes. Cuanto más quieres rascar puntos a ese porcentaje de pérdidas, más costoso te supone. Incluso puede que llegue un límite técnico que tenga que ver con la propia capacidad de los sistemas de medida del caudal. Entonces, ¿cómo se consigue esto? Pues esto se consigue, evidentemente hay tecnología detrás, hay un control de las redes, hay centros especializados de control que reciben información en tiempo real de qué agua está circulando por las redes, reciben incluso, por ejemplo, aquí en el municipio de La Laguna o en Arona o en San Bartolomé de Tirajana, reciben en tiempo real la información del agua que están consumiendo los abonados, y eso nos permite pues, automáticamente calcular dónde y saber dónde se están produciendo las pérdidas de agua y atacarlas. Por lo tanto, es muy posible. Es verdad que hace falta tecnología y sobre todo hace falta también personal implicada. Además, la gestión correcta del ciclo integral del agua también afecta al final al precio, ¿no? Si puede aumentar o mantenerse en función de que efectivamente se controle y se gestione en todo su nivel de eficiencia, ¿no? Efectivamente. Es importante también que hablemos de una de las patas en el ciclo del agua, que es la de la depuración. Yo creo que si queremos favorecer al sector primario, tenemos que darle, primero, hay tecnología hoy para el agua, depurarla y tratarla y volverla a utilizar en el sector primario, por ejemplo. Yo creo que lo que sí es importante es que favorezcamos ese tratamiento y que ayudemos a nuestros agricultores, al sector primario, a tener un agua a un precio razonable, porque si no, los productos que van a obtener no van a ser posibles meter en el mercado porque van a estar con un sobreprecio. Es decir, el agua tiene un precio importante y yo creo que lo que hay que hacer es apoyar, por un lado, el uso del agua depurada, con lo cual, además, eso implicará que desalaremos menos agua, que, como bien ha dicho Rafael, es bastante costoso, y, por otro lado, apoyar a todo el sector primario para que pueda adquirir ese agua a unos precios razonables. Sin duda. Raquel, ¿tú querías...? Sí, bueno, yo quería destacar que es verdad que todos esos planes de actuación, de puesta al día que estaba comentando el consejero, pues son una realidad. Yo soy la presidenta del polígono de Güímar, de la Asociación del Polígono de Güímar. Allí ha habido un gran debate sobre todo el tema de depuración de aguas y vertidos, y la verdad es que ya se están construyendo las depuradoras tanto del Valle como la EDARI, que es la que depura las aguas industriales, y quiero destacar todo el esfuerzo que ha supuesto. Yo llevo allí más de 20 años y creo que todo esto se tenía que haber hecho mucho antes. Llevamos 20 años con una depuración primaria muy básica y toda esa agua se podía haber recuperado, se podía haber reutilizado y podía haber llegado a los campos, con todas las consecuencias económicas que tiene, ¿no? y en la naturaleza. No hay duda de que llevamos mucho retraso en muchos temas. Parecía, lo comentábamos antes, que hubo un momento a principios del 2000 que arrancábamos de alguna manera, ¿no?, en la lucha contra el cambio climático, y hubo un frenazo en parte también por la anterior crisis. A mí me gustaría, porque son muchos temas los que nos quedan por debatir, una pregunta haciendo un poco de abogada del diablo en relación a la normativa, ¿no? Porque uno de los temores es, claro, mucha normativa, pero después, si no limita toda esa maraña, nos sigue limitando todo un desarrollo, una ejecución mucho más ágil que necesitamos. Y de a colación también, como casa esto con la ley del suelo, que también creo que estaban pendientes de hacer algún tipo de reforma, cómo todo este entramado, cómo va a quedar y cómo se van a solventar los tapones burocráticos. A ver, los tapones burocráticos desde el punto de vista de acción climática no significa que la planificación, los planes de transición ecológica que tienen que hacer las empresas sean planes que tengan que ser aprobados por la Administración, insisto.
Va a ser similar a lo que dice la Ley de Prevención de Riesgos Laborales con los planes de seguridad y salud de las empresas. Una empresa sabe que lo tiene que hacer, sabe con lo que debe contener y al final es una guía para la propia empresa para saber que en materia, en este caso de seguridad laboral, pues haciendo las cosas como se marcan, como marca la legislación, como marcan los reglamentos de desarrollo, pues va a minimizar los accidentes laborales en el seno de su empresa. Por cierto, esa legislación de prevención de riesgos laborales, que en el año 95 también generó polémica. En aquel momento yo estaba finalizando mis estudios y observaba, como en el caso concreto de la construcción, pues se veía con polémica. Una legislación, esto va a incrementar los costes, esto va a ser un follón, y al final la gente lo asume porque ve los beneficios en primera persona. Pues con la legislación climática, con el plan y la estrategia va a ser exactamente lo mismo. No se trata de añadir nuevas trabas burocráticas, se trata de que la gente sepa lo que tienen que hacer, que la gente sepa cómo lo tiene que hacer y evidentemente dando los plazos, que es lo que ahora también se está negociando, oportuno para que todo el mundo pueda ir adaptándose de manera cómoda, poniendo un plazo final, pero que se vayan adaptando. Por lo tanto, no es un marco, el ecosistema normativo no viene a introducir burocracia, sino viene a garantizar derechos, el derecho de las próximas generaciones a tener un entorno mejor que el que nosotros estamos viviendo. Tal vez donde podamos tener más problemas, y por eso hemos reforzado el nivel de participación, es en esa ley de biodiversidad y patrimonio natural, porque está claro que la biodiversidad en Canarias y nuestros patrimonios, nuestros espacios naturales han sido muy olvidados, no en las zonas urbanas, que ahí ya no hay nada que hacer, pero sí estamos encontrando algunos problemas con algunas especies que se están viendo amenazadas, con algunas especies que no tienen un grado de protección, con algunos instrumentos de desarrollo que pueden colisionar con la protección de nuestra biodiversidad, y esa tal vez sea uno de los instrumentos, no quiero decir más polémico, pero sí es verdad que precisamente debido a la complejidad que supone, hemos querido ya sacar un articulado a exposición, sin siquiera llevar a Consejo de Gobierno para analizarlo, matizarlo, un articulado de máximos, es decir, hemos puesto el listón en lo más alto, para a partir de ahí, manteniendo la esencia, saber la sociedad canaria hasta dónde está dispuesta a llegar. Las negociaciones siempre las entablamos, lo que pasa que unas negociaciones para poder contentar a todos los sectores es imposible, ¿no? Está claro que el Gobierno de Canarias de alguna forma aparca algunas de sus pretensiones en su marco normativo en el articulado, pero intentamos llegar a acercamientos, y eso lo digo antes por lo que se está planteando. Ahora se está debatiendo el literal de la ley de cambio climático, ¿no? Estamos analizando los distintos pormenores. E insisto, será una ley que tenga buen acomodo, y yo creo que a lo mejor puede ser que algún sector no la vea al 100%, no lo hablo en el caso concreto de los industriales, en otros sectores, pero estoy convencido que por encima del 75% todo el mundo puede estar cómodo con esa ley, incluido el Gobierno de Canarias. Raquel, ¿tú querías comentar alguna cosa? Sí, quería comentar que con respecto a lo que estaba diciendo el consejero de esos planes que tenemos que trazar un poco para tener una guía, porque al final es una guía de acción de diferentes asuntos que hay que llevar a cabo, ¿no? Y que hay que tener en consideración para las actividades industriales. También quería pedirle al consejero que tuvieran en cuenta esa transición justa, ¿no? Al final estamos en un periodo económico muy en decayente, sobre todo en Canarias tenemos unos niveles de ERTE muy grandes, tenemos una actividad económica absolutamente reducida y lógicamente cualquier paso dentro de la fragilidad que tienen nuestras empresas puede conllevar el cierre de las mismas. Entonces, el pensar en que lógicamente tenemos que llegar a eso porque al final también nos lo exige Europa y es algo a lo que tenemos que ir llegando, pero que no puede ser ya, tiene que tener un periodo y tiene que tener una ayuda para esa transición. Por lo que estás comentando, quizás la COVID al final vaya a retrasar un poco la posibilidad de eso, ¿no? De ahora mismo hacer unas inversiones a lo mejor desde las empresas específicamente. Por eso los fondos de recuperación europeos pueden suponer ese gap que se ha producido. Ahora, el objetivo está claro, el 2040 Canarias tiene que ser neutra en gases de efecto invernadero, en emisión de gases de efecto invernadero. Aquí al 2040 quedan 29 años. En 29 años hemos puesto plazos algo exigentes para la administración pública porque tenemos que ser ejemplarizantes. Para el sector privado no estamos poniendo plazos inmediatos, es decir, el hoy para mañana es sencillamente poner una norma que sabemos que no se va a poder cumplir. Por lo
tanto, queda muy bien en el papel, pero lo que queremos son normas que se puedan cumplir. Por lo tanto, lo que marcamos es que incluso cada sector, sabiendo cuál es nuestro objetivo final, insisto, lo dije en el 2019, son leyes y normas de largo recorrido, hay que verlas con luces muy largas, no son leyes de una aplicación inmediata y que en 5 años tiene que estar todo resuelto, porque sencillamente es imposible. No en Canarias, sino a nivel global, es una batalla que nos hemos marcado en el 2040 de darle ya esa bajada de la curva, ahora que está muy de moda el tema de la curva. Por lo tanto, de aquí al 2040 entendemos que planificando y marcando la ruta desde ahora, tenemos tiempo más que suficiente para que cada uno pueda adaptar sus tempos para alcanzar ese objetivo en función de sus circunstancias. Hay empresas y sectores que tienen la tarea avanzada, hay otras que a lo mejor no la tienen avanzada por distintos motivos, a lo mejor sencillamente porque nadie les ha dicho cómo lo tienen que hacer. Entonces, lo que queremos es también decirle a la gente cómo lo tiene que hacer y que nuestro objetivo final, el irrenunciable, es el 2040. Ahora iré con algunas preguntas de los oyentes que no están justo en este debate y las plantearé, pero me gustaría también sobre este tema que planteaba Raquel, cómo se ve desde el sector privado. Yo creo que hay planificación y hay estrategia para avanzar en esa convivencia de economía y medio ambiente. Pero hay que estar a la que estamos, y la que estamos es que la mayoría de las empresas en estos momentos estamos con dificultades económicas, estamos pasando una crisis bastante peor que la que fue la del 2008, y por tanto en estos momentos la mayoría de las empresas lo que están es en sobrevivir, en poder recuperar músculo para aplicar su estrategia. Yo creo que también es importante, el consejero lo ha dicho, que para eso están los fondos de Next Generation, entre otras cosas, aparte de la transformación digital, aparte de la cohesión social, está también todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Pero creo que también es importante que esos fondos terminen llegando a todas las empresas. La impresión que nos da a aquellos que estamos en la pequeña y mediana empresa, que somos la mayoría de las empresas canarias, porque incluso las grandes empresas canarias son de un tamaño bastante, digamos, menor de la mayoría de las empresas continentales, es que eso no... con lo que estamos oliendo es que no va a terminar por llegar a la empresa de nuestra dimensión. Y eso sí sería preocupante, porque estamos hablando de 140.000 millones de euros, de los cuales 80.000 vienen en subvenciones, y que eso no se puede quedar solo para, pero entre Rafael, comillas, las grandes empresas del IBEX, por decirlo ¿la de una iniciativa forma. privada está moviéndose o presentando proyectos o coordinando en colaboración público-privada con el gobierno para presentar esos proyectos? Porque si no los presentan, a fin de cuentas no tienes posibilidad de acceder. A mí me consta, sí, hay bastantes empresas que están presentando muchos proyectos, ¿no? Nosotros tenemos mapeado casi 570 solicitudes y propuestas del sector privado, de pequeñas y medianas empresas, también de las grandes, pero sobre todo de pequeñas y medianas. Ahora, evidentemente, a medida que la Unión Europea vaya definiendo cómo se van a materializar esos fondos con el Gobierno de España, pues evidentemente se irán abriendo esas vías. Por eso, nosotros cuando planteamos esa actitud proactiva y hablamos en distintas líneas de acción que tenemos más o menos maduras, no es solo de administraciones públicas y privadas, ¿no? Es decir, por eso hemos hecho un mapeo de todo, ¿no? De todo lo que representa la sociedad canaria. Recientemente, las manifestaciones de interés que ha abierto el Estado, precisamente ese mapeo que hemos hecho, le hemos trasladado a las empresas que tenían proyectos y que veíamos que tenían encaje en esas manifestaciones de interés que había abierto el Estado, le hemos trasladado el interés del Gobierno de Canarias que se presenten, para que el Estado sepa también que apostamos por esa pequeña y mediana empresa con sus proyectos. Yo tengo la percepción de que hay una suma de pequeños proyectos, ¿no?, que se pueden presentar, pero hay una estrategia común de presentar un proyecto público-privado para afrontar, por ejemplo, no sé, el tema de las infraestructuras hidráulicas, ¿no?, que es uno de los temas, algo un poquito más potente y más armado en el que sea el conjunto de la economía canaria, administración pública y empresa privada. Da la sensación de que eso no está armado de esa manera, ¿no? A ver, los fondos son complejos. Todavía que es para transformar, empezar, la Unión Europea dice, necesitamos fondos para transformar. Para empezar, la Comisión Europea aún no tiene los fondos, tiene que ir al proceso de préstamo para poder adquirir esos fondos que después tienen que repartir a los estados. Por lo tanto, todavía la gestión no está del todo madura. Lo que sí podemos garantizar es que desde Canarias, tan pronto la gestión esté madura, no vamos a partir de cero. Ya vamos a tener los proyectos para automáticamente al día siguiente sentarnos con el Estado para captar esa financiación, que es de lo que se trata, de empezar a hacer la tarea, de empezar a planificar a nivel de recursos humanos, para que cuando la Unión Europea levante la barrera, pues evidentemente ya podamos trabajar sin necesidad de empezar de cero, que es mucho
muchas veces el problema que adolece la administración pública. Rafael, querías. Sí, yo en ese sentido quiero decir que bueno, Canaragua ha participado de ese o ha propuesto a las administraciones actuaciones, inversiones en materia de agua y además lo enlazo con lo que comentaba Andrés. Por ejemplo, entendemos que es vital la inversión en sistemas de depuración y en sistemas que faciliten también la reutilización del agua depurada, porque es que ahora mismo el problema que existe con esa reutilización de la que todo el mundo habla y que incluso está recogida en la Estrategia Canaria de Economía Circular es que son necesarias muchas infraestructuras para poder hacerlo. Realmente, o sea, todos tenemos claro que circularidad en el sector del agua o simplemente sostenibilidad en el sector del agua implica la utilización de esas aguas depuradas que, en el mejor de los casos, bueno, hay una parte que se reutiliza, pero otra, mucha, va una vez depurada directa al mar. Para poder reutilizar toda esa agua son necesarias infraestructuras, por ejemplo, de transporte, llevar el agua regenerada desde el punto de producción hasta el punto de consumo, además de lo que serían infraestructuras de depuración o de tratamiento terciario. Entonces, la verdad que a mí me gustaría que estos fondos de la Unión Europea, y me ha alegrado escucharlo en la ponencia, sirvieran también para mejorar la infraestructura que tenemos en ese sentido. Y quiero apuntar otra cosa. Yo creo que si en Canarias trabajamos unidos y de manera coordinada, las administraciones y las empresas, para la descarbonización, para reducir nuestra huella de carbono, vamos a tener no solo un beneficio ambiental evidentemente importante, no solo va a ser una cuestión de cumplir nuestros compromisos como sociedad frente al mundo y frente a las generaciones futuras, sino también nos puede aportar competitividad, porque Canarias no deja de ser un destino basado en el turismo y que nosotros seamos capaces de ofrecer al turista un destino y el turista sepa que cuando venga a Canarias, cuando viene a Canarias, su huella personal de carbono no va a aumentar significativamente. Esto puede ser clave para que decida venir aquí frente a irse a Túnez o a Marruecos. Y eso pasa porque todo el ecosistema empresarial y administraciones públicas trabajan. Yo voy a poner un ejemplo. Canaragua, por ejemplo, distribuye en Arona o distribuye en San Bartolomé de Tirajana, municipios turísticos, ¿no? Para un hotel calcular su huella de carbono y para un hotel poder comunicarle al turoperador o al cliente, al turista, que por alojarse cada día va a emitir 0, vamos a suponer, o X, las que sea, kilos de CO2 a la atmósfera, tiene que saber, por ejemplo, cuál es la huella de carbono del agua que está consumiendo ese turista. Entonces, si nosotros como empresa distribuidora calculamos esa huella de carbono y además hacemos todo lo posible porque esa huella de carbono sea mínima, estaremos haciendo un favor a la economía. Pero es que, perdón, no solo eso. Para yo calcular mi huella de carbono, necesito saber, por ejemplo, cuál es la huella de carbono del producto químico que la empresa de este señor me suministra. Entonces, en la medida en que él, como empresa distribuidora de reactivos y de productos químicos que utilizamos en el sector del agua, sea capaz de reducir o de eliminar la huella de gases de efecto invernadero de su producto, pues eso al final va a revertir en una mejora global. Una cadena, de hecho, el consejero habló de un registro, ¿no?, de huella de carbono. Precisamente viene en esta línea, es decir, tienen que estar inscritos y después, evidentemente, para hacer los esfuerzos, tener todos los datos necesarios para ir a un dato lo más certero posible respecto a la huella de carbono que cada uno en su actividad diaria aporta a la gran huella de carbono canaria. Voy a ir con las preguntas de los internautas porque si no se nos va a ir de tiempo. Hay una específica que dice, ¿cuándo dejaremos de quemar fuel hoy para producir electricidad? Pues mire, los actuales grupos de generación térmica tienen que irse renovando, ¿no? Ya de hecho ya se están hablando los nuevos procesos de concurrencia para renovación de los actuales grupos de generación térmica. El modelo que estamos trazando en Canarias es que estos grupos, evidentemente, ya no funcionen con fuel hoy, entre otras cosas, porque ya ningún país de Europa está funcionando con fuel hoy, Canarias es uno de los pocos que queda, a medida que se vayan renovando, estén preparados con otra estrategia para quemar hidrógeno verde como elemento principal, pero de todas formas las centrales térmicas pasarán a ser elementos de respaldo dentro de nuestro sistema energético, no van a ser el sistema principal. Por lo tanto, el fuel hoy, esto es una competencia que tenemos que desarrollar de forma conjunta con el Estado y la idea es, bueno, pues que evidentemente en los próximos nuevos grupos que ya se vayan sacando a concurrencia
tengan otras características distintas que permitan la penetración importante del hidrógeno verde. ¿Había alguna pregunta más relacionada con esta, Jacobo? No. En el tema del gas, cuando comenta lo del tema relacionado con esta pregunta, ¿cómo queda ese tema? Bueno, el gas, en principio, lo que se ha renunciado desde el primer momento es el gas dentro del sistema gasístico de Canarias, a lo que se llamaba como el gas ciudad. Otra cosa es como un vector energético de respaldo. Evidentemente, en la medida que no se pueda completar las centrales térmicas actuales, por hablar en el caso concreto y uniendo con la pregunta anterior, para que puedan quemar el 100% de hidrógeno, porque para quemar 100% de hidrógeno necesitamos una producción de hidrógeno que a día de hoy se necesitan para producir un vatio de hidrógeno verde, necesitamos en torno a 3 vatios de energía renovable, por lo tanto necesitamos un volumen muy superior al que tenemos actualmente instalado. Lo que tendremos son los grupos preparados para poder quemar 100% hidrógeno, que vayan incorporando el hidrógeno a medida que vayamos teniendo más energías renovables y más excedentes colocados en nuestro sistema eléctrico. Y el resto, hasta completar el 100% del gas que necesita el motor para poder funcionar, al final el hidrógeno es un gas, pues iría en forma de gas natural. Pero no sería el elemento principal, es decir, no sería un sistema como el que se planteaba antes, basado en grupos que quemen exclusivamente que gas natural, sino que estamos hablando en grupos que pueden quemar 100% de hidrógeno. Lo que pasa que esperamos que puedan empezar los grupos que saquemos a concurrencia quemando hasta un 30% de hidrógeno, el 70% tendrá que ser gas natural, pero a medida que el hidrógeno pase un 30 a un 40, de un 40 a un 50, un 50 a un 60, pues el porcentaje de gas natural irá desapareciendo en la generación eléctrica hasta convertirse en algo que sencillamente no lo tengamos, ¿no? Por lo tanto, sería un elemento de respaldo, además de pues, acompañarlo con otro tipo de estrategias como son los almacenamientos de gran capacidad, etcétera. No sé si quiere... Yo lo que quería decir es insistir un poco en lo que ha dicho el consejero. Yo creo que es importante que por fin reconozcamos que nuestras centrales no pueden seguir quemando fuel. Para quemar el hidrógeno verde, que parece que es la energía del futuro, se está hablando de un periodo de transición para llegar a un 100% o a un porcentaje cercano al 100% de 15 a 25 años. Yo creo que no nos podemos permitir en Canarias estar todavía 15 o 25 años quemando fuel. Yo creo que tenemos, y hay que considerarlo así, una producción de respaldo. En este caso ya no es solo respaldo, es transición y respaldo, y yo creo que el gas natural juega un papel fundamental. Y además, la incorporación del gas en las centrales térmicas va a permitir a la industria que sus calderas de vapor pues dejen de quemar fuel o gasoil como están en estos momentos, y por tanto no les es posible cumplir con las emisiones. El que haya gas les va a permitir precisamente la sustitución y el que estemos dentro de los parámetros de emisión, con lo cual yo, aunque sea 10 o 15 años tarde, me alegra escuchar lo que acabo de escuchar, porque vuelvo a como empecé mi intervención, es que los industriales o los que estamos en el sector industrial llevamos 15, 20, 25 años pidiendo esto. Y solo un apunte en relación a lo que decía Rafael. Un ejemplo de lo que está pasando en los reactivos químicos, por ejemplo, para el tratamiento de agua, es unos proyectos de inversión que ya tenemos puestos en marcha, en donde las diluciones y disoluciones de productos químicos que antes venían diluidos del continente con un 60, con un 70% de agua, por ejemplo, en nuestra planta de Santa Cruz de Tenerife lo que estamos haciendo es traer el producto concentrado y hacer las diluciones o las disoluciones aquí, lo que supone reducir en un 70, en un 60% la huella de carbono de esos reactivos que terminarán para el tratamiento del agua, y que por tanto nuestro turista podrá tener unas emisiones cercanas a cero cuando llegue al hotel, ¿no? Yo no sé sobre este tema, ustedes comparten una opinión, una sensación que yo tengo de por qué todo el debate sobre la política energética o la política ambiental en Canarias es tan poco racional, ¿no? Y de tanta confrontación, porque tú decías, deberíamos haber caminado hace mucho tiempo hacia esa transición, pero la realidad es que no caminamos porque no hay un consenso, ¿no? Realmente no lo hay, es decir, hay unas resistencias, por ejemplo, pongo por caso el proyecto de Chira-Soria, ¿no? Entonces, unas resistencias y una poca, o el debate que hubo en torno al gas, ¿no? Si se debía implantar o no. Al final, todos esos debates se enquistan y no terminamos de avanzar
porque no terminan de aplicarse, ¿no? Pero porque no hay un debate global, es decir, aquí se plantean debates de manera aislada y puntual. Y el debate global se hace en el momento que se planifica. Canarias ya hace planificación energética 15 años. Por lo tanto, vuelvo a insistir, es muy difícil recorrer un camino si previamente no sabemos qué camino tenemos que recorrer, y eso es la planificación. Por eso cuando estamos haciendo la planificación de transición energética, donde se hablan de todas las estrategias que tiene que componer la planificación, es para abordar un debate global, no un debate puntual. Y en ese debate global los distintos vectores tendrán su papel. Y lo más importante que va a tener la nueva planificación de transición energética va a ser precisamente lo que hablamos de democratización. Es que podemos garantizar, de alguna forma, que casi el 60% de las demandas energéticas actuales sean demandas distribuidas, es decir, que ese 60% pueda generar, combinando generación en forma de panel solar con almacenamiento, el 60% de la demanda energética pueda ser de alguna forma satisfecha de manera individual, es decir, que cada uno pueda producir la energía que necesita. Entonces, si quitamos un 60% de la actual demanda energética, nos queda otro 40% por solventar. Para ese 40% existen distintas alternativas, pero ya no es el actor principal. El actor principal va a ser cada uno, y cuando digo cada uno no me refiero a cada uno de nuestro domicilio, sino también a nivel de industria, a nivel de empresa, a nivel de comercio, el que pueda producirse su propia energía, y de alguna forma eso es un cambio de modelo totalmente distinto. Por lo tanto, el resto de debate, el resto de elementos que siempre han generado polémica, serán elementos desde mi óptica anecdóticos, porque la apuesta principal, y por eso hemos hecho principalmente esas estrategias, y por eso queremos destinar los 466 millones de euros que van a venir de la Unión Europea a la democratización de la energía. Es decir, Bueno, a sería pegarle un avance anecdótico importante. si no bloqueara los proyectos al final, ¿no? Si No se bloquean, sino- al contrario, otra muestra de que no se bloquea. Recientemente se ha resuelto un concurso eólico, Eolcan y Solcan y de solar por parte del Gobierno de España. Bueno, todos esos proyectos ya van con su declaración de impacto, resuelta. Eso antes no sucedía. El anterior concurso eólico, en el gobierno anterior, se tuvo que hacer un decreto específico para eximir a los parques de la declaración de impacto ambiental, eximirlo, lo cual, bueno, tiene mi parecer. Lo que hay que hacer es poner la administración a funcionar. Por eso dije que lo primero que teníamos que hacer cuando llegamos, lo detectamos, es poner a funcionar la administración. Y era posible, es decir, no hay trabas burocráticas. Lo que hay que saber, de alguna forma, es tocar las teclas para que la administración funcione. En ese que cada empresa, ¿no? Produzca su propia energía, ¿cómo están en cada uno de los ámbitos de ustedes? Bueno, ellos fueron un pionero, como dijo en el año 2005, en el planteamiento que habían planteado, ¿no? Sí, bueno, yo creo que las empresas, y en el caso del sector industrial, ya digo, en el año 2005 ya hablábamos y creamos un grupo de interés entre varias industrias para, recuerdo que en Tenerife era en Fasnia, instalar un parque eólico que suministrara la energía que estaban consumiendo en aquellos momentos. Ya. ¿Y actualmente? Bueno, actualmente lo que se está haciendo es, por un lado, se están implantando placas fotovoltaicas y por otro lado lo que se está buscando es una solución para la parte térmica de la energía, porque una parte es la parte eléctrica, que esa sí la podemos sustituir y se está haciendo con placas fotovoltaicas o el que tiene la oportunidad con eólica, pero ahora queda la parte térmica, que es nuestras calderas de vapor, que en estos momentos están la mayoría quemando fuel y gasoil, pues sustituirlas por gas natural o por sistemas alternativos. Por ejemplo, se están valorando la posibilidad de crear district heating, que son centros de generación de agua caliente o de vapor, con una sola caldera cuyas emisiones son mucho menores y que se distribuya a todas y cada una de las industrias de la zona. Es decir, estamos planificando la sustitución de todo lo que es, digamos, la energía más sucia, ¿no? la que genera mayores efectos de gases invernaderos. Raquel, tú hablabas antes de la dificultad de la empresa en estos momentos. ¿Ustedes tienen la idea de aspirar a algunas de estas ayudas directas para poder avanzar en ese camino? Sí. Desde ASENCA se ha hecho también una labor de consulta a todas las industrias para ver qué proyectos se pueden consolidar y aunar y presentar como un proyecto conjunto, aparte de los proyectos individuales que tiene cada empresa, ¿no? En nuestro caso, tenemos una empresa de economía circular, hacemos papel a partir de papel reciclado
y bueno, pues sí hemos presentado una propuesta independiente, ¿no? Pero desde Asincas, por supuesto, tenemos la necesidad, además imperiosa, por además la circunstancia y porque creemos en que el medio ambiente es lo que hay que cuidar y es los recursos que tenemos que es de donde extraemos los recursos, básicamente. Y bueno, enlazando un poco con lo que les decían de la recuperación del agua y volver a poner en el circuito de la economía y del consumo ese agua, ¿no? Es devolver un poco un bien a la sociedad y que no desaparezca, ¿no? Y no tenerlo. Creo que es importante el hablar de economía circular, el pensar en el tema de los residuos, que Canarias realmente no sea un sumidero, sino que sea un suministro para las industrias de productos reciclados, porque al final es volver a dar vida a lo que ahora es un residuo. Creo que ahí el Gobierno de Canarias está haciendo una labor importante, una apuesta decidida, y que todavía nos queda mucho camino, pero yo espero también que con estos fondos, tanto por la Administración Pública como las empresas privadas, podamos ayudar y colaborar en toda esta economía y a todo esto que tenemos que llegar en el año 2040. Y estas leyes, desde ese punto de vista, el tema de la fiscalidad verde se va a tocar, se puede incentivar, se puede... A ver, la fiscalidad verde hay que tocarla, es decir, está claro que tiene que ser una fiscalidad finalista y tiene que ser una fiscalidad que traslade el principio de quien contamina paga, que hasta el momento no lo tenemos trasladado prácticamente en ninguno de los vectores, ¿no? de la sociedad canaria. Por lo tanto, es una fiscalidad que llegará, es un debate que hay que abordar. Es un debate que nosotros no hemos introducido en la Ley Canaria de Cambio Climático, porque entendemos que ni somos los órganos competentes ni es el momento. Primeramente hay que fijar otros objetivos y no empezar a hablar de que vamos a cobrar un impuesto que se llame verde, pero sí es verdad que la fiscalidad verde, más pronto que tarde, es un debate que tenemos que abrir y cerrar lo antes posible, porque estas políticas nadie dijo que fuesen baratas, ¿no? Son políticas que tenemos que pagar, pero evidentemente es una política que también tiene que ser con destino finalista, es decir, para poder favorecer la transición, pero también tiene que ser una política que realmente sea una fiscalidad justa, ¿no? No todo el mundo por igual, sino que cada uno en función del daño que pueda generar o los esfuerzos que tiene que requerir la Administración y el conjunto de la sociedad para remediar esos daños, pues evidentemente contribuya, ¿no? Pero de hecho, es un elemento porque habrán otras fiscalidades que desaparezcan. Por ejemplo, en la medida que los combustibles fósiles desaparezcan, la fiscalidad que actualmente está asociada al combustible fósil es que va a desaparecer, sencillamente no va a existir. Si las previsiones que hay, que en el 2040 prácticamente la totalidad del parque de vehículos sea eléctrico o de hidrógeno, los pequeños, los medianos y pesados, pues ya no tendremos esa fuente de ingreso asociada al combustible. Por tanto, habrá que trasladarla a otras fuentes de ingresos porque impuestos hay que seguir pagando para seguir prestando servicios. Ahora me gustaría oírles desde la perspectiva de ustedes, pero fíjense que ahora mismo eso de quien contamina paga, ahora se está hablando hasta de una iniciativa que es del ecocidio, ¿no? De unos juristas que han puesto en marcha una iniciativa para que se considere delito cuando se atentan contra determinados ecosistemas, ¿no? Habría que ver si llegamos a eso o no. ¿Ustedes cómo ven el tema de los impuestos y de los incentivos, por otro lado? También estábamos... Yo creo que es importante que la parte impositiva, que seguramente tenga que llegar, primero se haga con consenso y en segundo lugar sea después de haber puesto en marcha la estrategia. O sea, lo que no podemos es penalizar antes de. Yo creo que tenemos que poner una estrategia, ponerla a caminar y ya veremos qué es lo que hace falta de financiación que no pueda llegar por otro lado y que tenga que llegar por la vía impositiva. Si empezamos por la vía impositiva y dejamos la estrategia para el final es malo, porque al final lo que estamos haciendo es penalizar aún más todo lo que es el desarrollo. Entonces yo creo que lo lógico, como ha dicho el consejero, es primero aprobemos una estrategia, empecemos a avanzar y luego veamos cuáles son las fuentes de financiación que requiera esa estrategia, por lo menos es mi punto de vista. Rafael. Sí, yo quería comentar en realidad con respecto a la pregunta que lanzaste antes sobre qué es lo que estamos haciendo para descarbonizar, digamos, nuestra actividad. Nosotros en Canaragua hace unos años hicimos un plan estratégico de desarrollo sostenible, lo llamamos ReWater Global Plan, y ese plan incluía un objetivo de lucha contra el cambio climático que consistía en reducir o eliminar la emisión de gases de efecto invernadero de la energía eléctrica que consumíamos, ¿no? Nosotros eso lo hemos resuelto haciendo una compra de energía verde certificada de origen,
que además me alegra ver que en la ley, en el anteproyecto de ley, pues se plantea que las administraciones públicas también tienen que ir por esa vía, ¿no? Nosotros hemos hecho la compra desde el 2019 y eso ha reducido muchísimo la huella de carbono de nuestras instalaciones, evidentemente. Todavía nos queda una parte importante de esa huella de carbono, como es el uso de los vehículos para el servicio y, por supuesto, lo que es el alcance 3 del cálculo de la huella, que es la huella relacionada con los productos que nosotros requerimos para nuestro día a día. Además de eso, pues evidentemente estamos casi que diría como locos, pues como mucha gente, ¿no? Planteándose el autoconsumo, porque en estos momentos pues es algo rentable y es algo interesante. Y con respecto a la fiscalidad, yo más que en ese sentido quiero decir que hay una herramienta que me parece muy interesante por parte de las administraciones, que es la de premiar en los concursos públicos, en las licitaciones, a aquellas empresas que demuestren pues una inversión en cuestiones ambientales o sobre todo una menor huella de carbono. Yo creo que eso trasladaría presión sobre el sector privado y además de una forma autorregulada. El que quiere ser competitivo pues va a trabajar en esa línea y no, pues como estábamos comentando antes, por la vía impositiva de ¿Podría ser una vía, la de los incentivos? Sí, bueno, de hecho, uno de los requisitos que también se pone en materia, o de la propuesta que se hace en materia de contratación pública, no es solo que las empresas tengan que tener, bueno, algunos elementos desde el punto de vista de sostenibilidad y sobre todo de reducción del daño climático, sino incluso que se pueden penalizar, más que primero penalizar con aquellas empresas, bueno, pues que no hacen la tarea como la tienen que hacer, para sencillamente inhabilitarlas para poder acceder a ningún tipo de contratación pública. Uh-huh. Bueno, nos va quedando ya poco tiempo. Yo les iba a pedir, ¿tú querías hacer alguna pregunta? Perdona, Lourdes Santana, porque Lourdes Santana está haciendo una pregunta al consejero, que como no lo oyen en streaming, desde que la haga yo repito para que lo tengan todos claro y puedan oírla. Sí, estaba preguntando sobre la importancia de hacer campañas de concienciación específicamente en el sector educativo y también el consumo local, ¿no? Lo que es la soberanía alimentaria para el sector público y para los privados. Un poco el tema de las campañas. Sí, las campañas hay que hacerlas evidentemente, pero la mejor campaña que podemos hacer es que nuestro sistema educativo, hay un porcentaje siempre en todos los sistemas educativos que depende de las comunidades autónomas, tal como establece el anteproyecto de ley de cambio climático, que la acción climática tiene que estar presente en todos los niveles de formación, tanto reglada como no reglada, y dentro de la reglada, tanto en la enseñanza no universitaria como universitaria. Y esa es la verdadera campaña de formación, donde realmente las generaciones pueden cambiar, es en base a la educación que puedan recibir. Y, por ejemplo, un efecto importante lo estamos percibiendo en el día a día de la gente que se suma a reciclar en sus domicilios. Y buena parte de la gente que se suma a reciclar de las familias, el vector de entrada es los hijos e hijas, ¿no? Es decir, los críos que en su colegio, por las campañas que puede tener un ayuntamiento, un cabildo determinado, donde se les enseña a reciclar, se les enseña lo sencillo, es decir, en esa parte en la que es muy fácil poder aprender cosas nuevas, pues al final lo han introducido en sus hogares. Por lo tanto, está claro que nosotros, y por eso lo ponemos en la ley de cambio climático, un apartado específico para lo que es la educación, para lo que es la enseñanza, de manera que la acción climática esté presente en todos los niveles formativos, tanto reglado como no reglado, y dentro de la reglada
tanto universitario como no universitario, además evidentemente de las campañas de concienciación que hay que hacer. Pero por encima de todo, la propia Unión Europea, en su Estrategia Europea de Economía Circular, pone como un elemento que puede acelerar el cambio el consumidor, ¿no? Yo creo que lo estamos percibiendo en primera persona. Cada vez estamos viendo cómo son más los establecimientos comerciales, los mercados, supermercados, ventistas, que, bueno, pues que se suman precisamente a poner en su cadena de valor, en su cadena de producción, elementos que son o sostenibles o ecosostenibles, incluso quitando bolsas plásticas, poniéndolas por otro tipo de bolsas, ese tipo de elementos, porque el propio consumidor ya está demandando ese producto. No queda evidentemente la gran asignatura pendiente, como decía Lourdes. Está claro que cuando empezamos a comprar por internet en algunas de las plataformas que existen, no solo estamos castigando al comercio local, sino que además la huella de carbono de una correa, de un reloj, Claro, que puedas comprar, que te viene de China, pues no tiene nada que ver con la huella de carbono, a lo mejor, de la correa de un reloj que puedes comprar aquí, que a lo mejor está fabricada aquí, o si no está fabricada aquí, la huella de carbono asociada es totalmente distinta. Por lo tanto, esa es una parte que tenemos que comprar por internet productos sostenibles que vienen de China. Pues bueno, hay un fallo. Bueno, ahora les voy a pedir una valoración final sobre este tema también, pero hay una pregunta que no quiero dejar de hacerle al consejero. Dice, ¿ha realizado la Consejería auditoría sobre la presencia de amianto en edificios públicos y viviendas de protección oficial? A ver, tanto en la medida de protección oficial, eso es la propia Consejería de Obras Públicas y Vivienda la que hace sus auditorías, no nos tienen que hacer llegar a nosotros porque hay una legislación al respecto. Y en edificios públicos son los propios departamentos y los servicios de prevención de riesgos laborales quienes detectan si existe o no existe. Nosotros como consejería no tenemos esa línea abierta, pero insisto, porque tampoco tenemos la necesidad. Es cada una de las administraciones la que hace, pues cada vez que se detecta sabemos cuál es la legislación en materia de elementos arquitectónicos de amianto cemento, ¿no? Y su proceso de retirada. De acuerdo, pues nada, vamos concluyendo. Si les parece, hacer una valoración final, un mensaje final, lo que quieran, en relación a la pregunta que también hacía la directora de la cadena, en el sentido de promover lo que es la producción local, ¿no? Sí, yo un poco en relación con la última pregunta, a mí me parece básico formar a los chicos desde que entran en el colegio en cambiar esa filosofía que muchos de nosotros, de los que estamos aquí, no la vivimos al principio. Todos íbamos con la talega del pan o con la botella de cristal de agua para sustituirla al supermercado, ¿no? Y tenemos que cambiar esa forma de usar y tirar por usar, para tirar, para reciclar, no para sustituir. Yo creo que eso es importante. Y quizás como debate en un día como hoy, a mí me gustaría, y creo que ha quedado claro a lo largo de tanto de la presentación como de esta tertulia que hemos tenido, que es falso el debate de que economía y crecimiento económico sean incompatibles con medio ambiente y la mejora del medio ambiente. Yo creo que es importante hacer ver que el crecimiento económico no tiene por qué ir en contra del medio ambiente. Y a mí es lo que me gustaría que quedase de hoy, que para mí es muy importante. Gracias, Andrés Calvo, director gerente de Ascanio Química. La verdad que un mensaje claro y muy importante en este momento. Rafael Herrera. Sí, bueno, yo desde luego entiendo que la concienciación es fundamental. Es fundamental porque, como ya se ha dicho aquí, nos enfrentamos a una emergencia climática, nos enfrentamos a un problema grave de pérdida de biodiversidad y para hacer frente a esto necesitamos estar todos unidos y necesitaremos que la sociedad en su conjunto entienda la problemática que existe y entienda qué es lo que se debe hacer para revertir esta situación. Y en ese sentido, pues yo la verdad que aprovecho para agradecer a la cadena SER haber montado este debate en un día como hoy, porque me parece fundamental que este mensaje llegue a todos sus oyentes y en general pues decir que la coordinación, la creación de redes de empresas, redes de industriales, la colaboración público-privada, el trabajo en las escuelas, el trabajo conjunto entre proveedores y clientes es fundamental para esta transición ecológica y yo creo que en ese sentido vamos por buen camino. Gracias, director de Desarrollo Sostenible de Canaragua. Raquel Molina, vicepresidenta de ASINCA. Bueno, pues yo un poco a colación de lo que le decía Lourdes, yo creo que la formación es fundamental.
Creo que los niños, y no solo los niños, sino yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras. Yo creo que cualquier ciudadano tendría que ir a un complejo ambiental para saber lo que genera, para saber la basura que genera, para saber cómo eso se trabaja y cómo, si tuviéramos un poquito más de conciencia, esas cosas no llegarían ahí, no se convertirían en una montaña y las podríamos utilizar, porque todos los bienes, casi todos los bienes son reutilizables si se gestionan adecuadamente. Entonces yo creo que mi conclusión de este encuentro sería concienciación. A mí me gustaría, muchas gracias también, a mí me gustaría terminar como empezó en una de las partes de su ponencia. Y voy a decir que es una falacia que la sostenibilidad sea un triple equilibrio. Me gustaría que nos hiciera una última reflexión sobre ese concepto. A ver, nosotros el concepto de sostenibilidad, aparte de satisfacer las necesidades presentes sin de alguna forma sin hipotecar o sin condicionarlo, de alguna forma los recursos de un futuro, siempre la hemos vendido desde el punto de vista de que es el triple equilibrio, de que una acción es sostenible cuando se consigue un equilibrio que reporta efectos positivos para el medio ambiente, para la economía y para la parte social. Pero tenemos que tener presente de que siempre hay momentos donde el equilibrio no es posible y por lo tanto en aquellos momentos donde el equilibrio no es posible tenemos que pensar en la vertiente ambiental, ¿no? La vertiente ambiental que es la que tiene que prevalecer. Y eso lo digo porque desde esta óptica, si ese triple equilibrio fuese realidad, a raíz de la crisis sanitaria, donde se ha visto deteriorada nuestro bienestar económico, nuestro bienestar social, el medio ambiente se tendría que haber visto también alterado, si ese equilibrio realmente fuese cierto. Y no ha sido así. El medio ambiente no solo no se ha visto deteriorado, sino que se ha visto mejorado en algunos elementos, ¿no? De forma global, a raíz de esta crisis sanitaria. Por lo tanto, es la lección que tenemos que aprender de la crisis sanitaria. La naturaleza es más sabia que todos y cada uno de nosotros. Nosotros, a pesar de que digamos que somos el animal más inteligente del planeta, no significa que esa inteligencia esté asociada a la razón. Por encima de todo ello, existe una conciencia colectiva que es nuestro medio ambiente, nuestra naturaleza, nuestro entorno natural, que de forma sabia coloca a cada uno en su sitio, y en esta crisis sanitaria nos ha colocado en nuestro sitio, ¿no? Y esa es una de las lecciones que tenemos que aprender. En esta crisis sanitaria hemos cambiado hábitos para proteger lo más preciado que tenemos, que es la vida nuestra, y por encima de nuestra vida, la vida de nuestros seres más queridos y más preciados. Ahora lo que nos está diciendo la naturaleza es que cambiemos hábitos, no para proteger nuestra vida, sino para proteger la vida del planeta, donde la nuestra también está incluida. Bueno, nos quedamos con ese mensaje. Muchas gracias a todos por su participación, a todos los asistentes. Recuerden que este es un encuentro Ser Canarias, patrocinado por la propia Consejería de Transición Ecológica, con la colaboración de Guases Tenerife y de Mutua Tinerfeña. Así que muchas gracias y hasta la próxima.